En plena pandemia del coronavirus, estaremos conversando hoy con 4 líderes progresistas de Iberoamérica para conocer su visión sobre cómo se está enfrentando esta crisis. Todos ellos integran el llamado Grupo de Puebla y tienen interesantes planteamientos para compartirnos. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien gobernó en los años 90 bajo las siglas del Partido Liberal. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, el exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Lula, Celso Amorín, y Marco Enríquez Ominami, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla y 3 veces candidato a la presidencia de Chile. Todo esto, claro, acompañados de un buen café sin azúcar. Bom dia. Está vendo? Me vendo bem? Muito bem. A pantalla está cortada un poquito, no sé si es una cosa. Yo acá lo veo muy bien. Puede ser que sea otra cosa, que esté grabando o algo así. Mire lo que tengo aquí. Ya leí varias partes. Ah, mira, qué bueno. El presidente está ahí. Hola, buenas tardes, presidente. José Luis, presidente, Celso, ¿cómo estás? ¿está mejorando la situación en España? Sí, está mejorando, claramente, sí. Sí, sí. Qué bueno. Dentro de un drama muy fuerte, porque el número de muertos es muy elevado y, por tanto, hay una conmoción importante. Pero yo creo que de aquí a fin de mes podemos controlar la situación y empezar a desconfinar. Cuando uno lee 600 muertos, es una buena noticia. Eso es increíble, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Ya casi empezamos, está conectando Marco Minami y nos falta solamente el presidente Samper. Hola a todos, qué gusto verlos. Hola, presidente. Hola, Celso. ¿No me estás viendo? No, lo escuchamos, presidente Samper, pero no lo vemos. Bueno, entonces estoy tratando de que tengo que espichar aquí. Claro, una cosa es estar confinado y otra es volverse invisible. Ahí ya entré. Hay un botón, ¿no? Es que para justamente una cámara, ¿no? Tengo sonido, entonces los estoy viendo. Puedo. Empecemos así, si les parece. Creo que está bastante bien. Les agradezco mucho acceder a esta conversación. Aquí en México hemos seguido con mucho interés las deliberaciones del Grupo de Puebla y la reunión que tuvieron esta semana. Yo mismo he asistido como observador a algunos de los encuentros. Lo primero que les preguntaría es si ustedes consideran que los gobiernos latinoamericanos y el gobierno español ha estado a la altura de una crisis como la que estamos viviendo. Empezamos, si les parece, con el presidente Zapatero. Primero, un saludo cordial a todos los que nos vayan a ver y a escuchar y, por supuesto, a México. Debo decir que todavía necesitamos algo de tiempo, de perspectiva, para ver cuál es el resultado final. Pero yo he seguido muy de cerca desde el primer día esta pandemia y, desde luego, es verdad que a toro pasado, como dice en España, es muy fácil de opinar. Yo viví con intensidad los días previos a que la pandemia en España empezó a tomar unas dimensiones muy graves y aquí prácticamente nadie estaba, digamos, en la conciencia de la dimensión y la extensión y la gravedad que iba a tener esta pandemia. Y además debo decir que tengo una experiencia muy personal. En el año 2009 tuvimos la pandemia de la gripe A. Yo viví una alarma extraordinaria internacional sobre la misma. Al final, la pandemia aquella quedó en muy poco, afortunadamente, pero obligó a mi gobierno a una gran movilización. Recuerdo haber comprado vacunas para la inmensa mayoría de los españoles por un importe de 350 millones de dólares. Y al final, pues, bueno, tenemos que asumir que el azar y la imprevisión, la contingencia, sigue presente
aún en los países más avanzados, más desarrollados, con más tecnología. A partir de ahí, los gobiernos no han reaccionado más rápido que la ciencia y no se les puede exigir. Yo he seguido el debate científico y lo sigo día a día. Y creo que ni la política ni los gobiernos tienen la capacidad de seguir con más rapidez que aquello que la ciencia puede determinar, y aún se sabe poco de este virus. Se sabe una parte de cómo combatirlo, de cómo frenarlo, pero se sabe muy poco de qué futuro vamos a tener. Por tanto, por experiencia como gobernante, creo que es fácil el juicio, salvo aquellos que actuaron de negacionistas, que se equivocaron radicalmente. El resto de los gobiernos han tenido un comportamiento parecido. Incluso el chino, que es el éxito claro de resultados, tuvo 3 semanas iniciales que no acertaron, que no dieron con la clave, hasta que hicieron un confinamiento muy duro de toda la población de Wuhan y de parte de China, y acertaron. Pero como tantas cosas en la historia de la humanidad, pues el contraste con la experiencia y sobre todo con una circunstancia tan nueva como ha sido este virus, nos debe de poner una perspectiva un poco más objetiva. Celso Amorim, por favor. Bueno, creo que usted hizo una pregunta más general, es muy difícil hablar, creo que José Luis ya mencionó el caso de España. Creo que es verdad que nadie podría esperar una cosa tan fuerte, pero sobre todo en Europa, que fue, digamos, después de China, fueron los primeros a ser alcanzados por la pandemia. Nosotros estábamos para una visita al Papa en mediados de febrero. Italia parecía que estaba todo muy bien, muy calmo. Y bueno, entonces es muy difícil para todos tener una idea de la dimensión. Pero sí en Latinoamérica, en América Latina se podría tener una idea de la dimensión, y seguramente en Brasil se podría tener, y el presidente Alberto Fernández en Argentina tomó las medidas necesarias, duras, ¿no? Con riesgo de ser impopulares, por el contrario quedó más popular. Y creo que en Brasil pasó justamente el contrario, hubo una negación de la ciencia por parte del presidente, resistiendo incluso a las acciones de gobernadores. Brasil es un estado federal como México, ¿no? En que los gobernadores tienen mucho peso, pero el presidente actuó en un sentido contrario y contra incluso su propio ministro de Salud. A cada día no sabemos si el ministro de Salud va a ser sacado o echado o no el día siguiente. Entonces, aquí tenemos una situación única. Pero debo decir, es una cosa grave que nos preocupa mucho, porque no es solo el presidente. Claro que el presidente es inspirador, tiene la gente que lo sigue, pero hay mucha gente que hace manifestaciones en favor de suspender las restricciones. Eso es una cosa impensable. Es una vocación suicida que yo no conocí en Brasil, para decir la verdad. A ver si podemos escuchar ahora al presidente Samper. Yo creo que todos estamos de acuerdo en diagnóstico general sobre el tratamiento que se le ha dado al problema en sí del virus. Me parece que valdría la pena, como una contribución nueva, destacar un poco el contexto en que se está produciendo esto. Primero, esta es la primera crisis planetaria global que tenemos desde 1918 y no podemos negar que nos cogió por sorpresa, que si se hubieran hecho cosas como las que estábamos proponiendo los sectores progresistas, de mayores políticas públicas, de mayor inversión en ciencia y tecnología, quizás se hubiera evitado esto, sí. Segunda reflexión, ha habido mucha improvisación, como es obvio, en el manejo mismo de la pandemia, pero hay quizás 2 debates que todavía están inacabados. El primero, nos hemos metido en el falso dilema entre economía o salud. ¿Qué hacemos? ¿Garantizamos las vidas o garantizamos la economía? Creo que eso en América Latina por lo menos es un falso dilema, porque tenemos un 56% de trabajadores informales para los cuales sacarlos de la calle es dejarlos sin casas. Para todas esas personas, pequeños empresarios, trabajadores informales, trabajadores temporales, personas que están desprotegidas de seguridad social, creo que esa es la parte más vulnerable del manejo de la crisis. Quizás una última reflexión hacia adelante, y es: ¿vamos a volver al mismo sitio del cual partimos o vamos a tener lecciones aprendidas de esta crisis sobre qué es lo que se debe hacer hacia adelante
cuáles deben ser las prioridades y cómo debemos orientar nosotros estos viejos dilemas en los cuales estábamos en unas peleas ideológicas bastante inútiles por lo demás. Gracias, presidente. Marco, tú coordinas el Grupo de Puebla. ¿Cuál fue el diagnóstico de alguna manera que se hizo en la última reunión que tuvieron la semana pasada sobre las respuestas de los gobiernos en América Latina en general? En los 11 puntos de la declaración que se acordó y que se trabajó todo el fin de semana, lo que se respira en cada uno de los 11 puntos es un desafío nuevo para decir algo distinto a lo de ellos, es la integración, la cooperación, la colaboración. Eso es lo que, a mi juicio, ha fallado, y el error podría ser muy, muy mortal el día después de que tengamos más o menos controladas las pandemias, si no se asimila esta idea de que juntos nos va a ir mejor. Hay cadenas de valor en el continente que hay que cuidar, hay economías de escala que hay que abordar. Cada país por sí mismo no se puede salvar solo, es una obviedad, pero si Argentina controla la pandemia y Chile no, se demora pocos días Argentina en volver a caer en el problema del contagio. El presidente Zapatero, que es uno de los grandes fundadores del Grupo de Puebla, podrá contarnos el tema de la Unión Europea, que uno lo lea, yo lo leo a través de la prensa, la dificultad de coordinación, pero nosotros estamos en la prehistoria de la Unión Europea. Quiero agregar adjetivo a todas las críticas que se me ocurren para el presidente Bolsonaro, que es un factor de desunión, pero además sobre todo de descoordinación, y ahí podrá también el presidente Samper contrastar con Zapatero, con Amorim en este tema de que ellos sí encabezaron cuando fueron gobierno, o Samper desde la UNASUR, este intento de integración, colaboración, cooperación, que hoy día pareciera estar muy en crisis a pesar de los esfuerzos de México a través de la CELAC. Le propongo esta noche un pacto distinto, un pacto en una sociedad donde yo quisiera, al igual que ustedes, que el más rico pague más que el más pobre, el más joven ayude al más viejo y el más sano ayude al más enfermo. A cada insulto que recibamos, nosotros una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa. A mí me gustaría preguntarle al presidente Zapatero, el número de contagios se hizo muy grande en España, es uno de los países con más contagios en el mundo. Y esto ocurrió antes que en los países latinoamericanos. Al ser un virus nuevo y al haber muchas cosas que no conocemos, siempre se cometen errores. Me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué podríamos aprender los gobiernos latinoamericanos de los errores que se cometieron en España y en otros países europeos? Bueno, fíjese, me parece que es una pregunta muy oportuna, enlazando con la reflexión que hacía, como siempre, interesante, aguda, Marco Minami, ¿no? Es decir, esta es la primera crisis la gran crisis de la globalización, y además justo es en gran medida una gran crisis por la globalización, porque si se ha extendido tan rápido la pandemia es porque hoy viajamos más de 1.000 millones de personas al año por todo el mundo, y en los años 50 no pasaban de 50, del siglo pasado, de 50 millones. Por tanto, claro, aquí cada país que ha recibido más tarde la pandemia, pues ha podido aprender algo más y debe ser juzgado con más capacidad crítica. Nosotros fuimos casi los terceros. Por orden claro, es China, Italia y España. Pero fíjese, cuando China todavía no estaba pudiendo vencer, estaba a punto de vencer, España tenía aún pocos casos y tuvimos en prácticamente una semana. Es una semana que se multiplican exponencialmente porque, claro, esta pandemia tiene además un factor muy perverso, y es que hay una parte, aún sin cuantificar, de casos asintomáticos. Yo tengo constancia, ahora que estamos haciendo muchos test, y esto es lo que realmente asusta, muchos test en España, de que hay personas que aparecen con 90 años positivos y asintomáticos. Y esto, claro, cuando empieza los hospitales a tener la presión es cuando te das cuenta de cómo se ha extendido. Por tanto, es una pandemia difícil, un virus insidioso. Pero ya tenemos algunas lecciones. La primera,
la única manera de controlarlo es confinamiento, es cortar la cadena de comunicación entre las personas. Cuanto más cortas esa cadena, cuanto más confinas a un país, más rápido vas a cortar la pandemia, aunque tengas muchos casos. Y vamos a ver el ejemplo exitoso de Argentina, que ya venía con la experiencia de otros países, igual que muchos de Latinoamérica. Segundo, gran lección, solamente lo público, el Estado, es capaz de afrontar esta situación. Y solamente una comunidad, una sociedad articulada, cohesionada, con ciertos derechos sociales, puede responder por lo que se decía de la informalidad. Aquí, afortunadamente, se está pudiendo responder, a pesar de que llevamos un mes con el país y la economía parada a un 80%, porque hay un cierto colchón social. Por tanto, defensa de lo público, de la cohesión social, de los derechos. Y tercero, que me parece esencial, que es apoyar la ciencia, investigar en ciencia coordinadamente. Porque, insisto, yo, todos los especialistas con los que hablo, y lo digo porque pasaremos esta crisis ahora aguda, ojalá la pasemos pronto, la mayoría de los países, con las heridas enormes de los muertos que ha producido, pero el virus no va a desaparecer. El virus tiene, como todas las pandemias, el riesgo de una segunda ola, y eso es lo que tenemos que preparar, porque vamos a tener que convivir con virus y con la actividad económica, que no la podremos parar indefinidamente. Y eso solo nos lo va a aportar la ciencia y la gran cooperación. Por tanto, respuesta de cooperación. El multilateralismo tiene que fortalecerse. Los discursos de Trump, de Bolsonaro, son discursos ahistóricos. Ahistóricos. Bolsonaro es el último, porque Boris Johnson rectificó. Hasta Trump rectificó. Rectificaron abrazando la teoría de que era grave y de que había que confinar. Y por tanto, o renace o construimos un multilateralismo global que vaya al ritmo de la sociedad global que tenemos, o no seremos capaces de dar respuesta. Y por supuesto la defensa de lo público, del Estado. Y en una Europa, o sea, si muchos países europeos no estuviéramos en Europa, esta crisis, sobre todo la parte económica, sería mucho peor, porque afortunadamente el Banco Central ha dado casi liquidez ilimitada para empresas y para que puedan los gobiernos financiarse, y ahora va a haber un paquete de casi $500 millones para afrontar todo el gasto, el gran gasto público y financiero que vamos a tener que hacer en materia de salud, en materia de economía. Por tanto, para Latinoamérica, desde la visión de nuestra experiencia y desde lo que conocemos, tiene que haber un proceso de integración, de unidad latinoamericana. Hoy, imagínense que esa unidad se produjera en lo económico, en lo comercial, en lo institucional, en lo científico, la capacidad de respuesta sería mucho mayor. Hoy hablamos de pandemia, pero me da igual de cambio climático, me da igual de desigualdades, me da igual de energía. La integración, y por eso el Grupo de Puebla, es una gran apuesta, una gran iniciativa, porque lo que es ante todo es un grupo de integración que tiene el apoyo, y además estoy encantado de poder interrelacionar desde Europa, desde España, aunque muchas veces pienso que ya me siento casi tan de allí por tanta acción y por seguir tanto las noticias. Y pongamos la cosa en valor. Hoy estamos haciendo una cosa que era impensable hace poco, teniendo esta conversación global. Esta conversación global era impensable y nos debe servir también de una gran herramienta de confianza. Todo esto dicho, claro, tenemos un problema en el horizonte, que es o Estados Unidos cambia su política en relación con el multilateralismo, la visión del mundo, o será muy difícil construir ese orden global, esa gobernanza global. La cita de noviembre, como la cita en Brasil de las próximas elecciones, será decisivo. Ahí está el ejemplo de Alberto Fernández y sus políticas, y espero que las instituciones internacionales, el FMI y el Banco Mundial, por una vez y esta vez, demuestren que quieren un orden internacional en donde la colaboración, en donde el destino de los pueblos sea la gran prioridad. Claro. Muchas gracias, presidente. Ahora quisiera preguntarle a Celso, que fue canciller de Brasil durante los 2 gobiernos de Lula. Hay un tema de una notoria escasez de insumos para enfrentar la pandemia.
Incluso países como Alemania y otros países europeos han tenido problemas para adquirirlos. ¿Cómo se puede evitar que esto se vuelva una guerra comercial, donde la demanda agresiva de países con economías desarrolladas deja en una condición de desventaja a países de menor nivel de desarrollo? ¿Y en qué medida se podría regular esto, Celso? Bueno, yo creo que a largo plazo, pero como decía Lord Keynes, a largo plazo estaremos todos muertos si no tomamos las medidas. A largo plazo, sí, lo que dice Zapatero, el presidente Zapatero, es muy importante del refuerzo de la cooperación internacional. Yo leía un artículo del Guardian sobre la Organización Mundial de la Salud. Es un buen artículo, mucha información, pero algunas críticas a la OMS, pero la gran parte de las críticas son digamos, de una cierta falta de acción. Pero yo participé hace unos 5 años de un panel creado ya no era ministro, creado por Ban Ki-moon, sobre el ébola. Y justamente en aquel momento la preocupación con la posibilidad de una nueva pandemia era muy grande, muy grande. Y se pensaba que era necesario reforzar la capacidad de alerta de la Organización Mundial de la Salud, la cooperación en todo. Yo te digo eso porque el mundo caminó en el sentido opuesto, porque no se puede negar que Trump, siendo el líder del país más grande del mundo, no más grande, pero el país más, tampoco es Brasil, el país muy grande, un país de mucha economía, mucha influencia, tiene también una influencia. Cuando Trump ganó la elección, yo dijo, el peor de Trump para nosotros es el ejemplo. Y en realidad en Brasil lo que tenemos, por ejemplo, Bolsonaro es una caricatura de Trump. Pero digo eso porque en ese momento lo que está pasando es al revés. No es solamente que no hay una cooperación para, digamos, distribuir, ver que necesita más. No, es el contrario. Hay casi una piratería internacional contra el país para sacar las mascarillas, qué sé yo, los otros equipos necesarios. Se desvía el comercio. Entonces estamos viviendo una crisis tan grande y además también con otros problemas que hacen más grave la situación para países como Venezuela, Cuba e Irán, entre otros, que son las sanciones. Las sanciones unilaterales son ilegales, pero ahora no solamente ilegales, son contra el derecho humanitario, son deshumanas. Entonces yo diría que es necesario sí una visión racional, una visión que apoya a la ciencia, perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, y es necesario también una visión humana. Y en el momento dejar de lado las acciones bárbaras, las sanciones, la piratería, eso ya sería los ataques, la amenaza de ataque armado a Venezuela, por ejemplo, todo eso hace la situación mucho más grave. El Grupo de Puebla se manifestó sobre todos esos puntos, porque y creo que tiene realmente, el Grupo de Puebla, para terminar con esa pequeña reflexión, puede ser un importante actor internacional, aunque no sea el gobierno, el poder, puede tener mucha influencia si logra pasar sus reflexiones para afuera de nuestros... Por eso ese evento hoy es muy importante. Gracias, Celso. Déjenme hacerle ahora una pregunta al presidente Samper, que estuvo al frente de UNASUR, uno de los mecanismos de integración latinoamericanos más recientes y más ambiciosos que ha habido. Presidente, en un momento como este, ¿nos está faltando integración para enfrentar unidos esta pandemia? Sin duda, Hernán. Nunca había sido tan importante la integración como ahora y nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora. Yo estaba el otro día figurando qué hubiera pasado si UNASUR estuviera funcionando. Habría un instituto de salud que funcionaba en Río de Janeiro, el Instituto de UNASUR, que Celso lo conoce muy bien, tuvo actividades protagónicas en la lucha contra el SARS, contra el ébola. Seguramente ese instituto hubiera convocado a una reunión de ministros de salud que no se pudo hacer porque en buen momento el presidente Fernández no quiso que hubiera una reunión sin la presencia de algunos países, como le están planteando los países del llamado Grupo de Lima. De la misma manera, no hubo posibilidad de hacer un intercambio de elementos. Todo el mundo está hablando de solidaridad, pero no nos engañemos. Aquí es un dilema entre la supervivencia y la convivencia. Y la verdad es que en este momento los países razonablemente están dedicados a la supervivencia.
hoy no se consigue un respirador en el mercado, hoy no se consiguen las pruebas suficientes para hacer la detección del virus. Estamos en el peor de los mundos, cada quien tratando de salvarse a sí mismo. Por eso esta es una magnífica reflexión de hasta qué punto es importante la integración para la región, hasta qué punto necesitamos tener un multilateralismo efectivo. Creo que Celso participó en una reunión mundial sobre el tema de medicamentos. Hace varios años sabíamos que el mundo no estaba investigando antibióticos, que las investigaciones iban por el lado de las farmacéuticas. Entonces tenemos que revisar muchos esquemas, pero sin duda uno de los más importantes, ojalá tuviéramos esto como una experiencia para reactivar la CELAC, que es el único mecanismo que nos queda donde nos podríamos encontrar todos los países sin los Estados Unidos. Y termino con una reflexión sobre los Estados Unidos que no es apocalíptica ni es chauvinista. Yo creo que estamos asistiendo al comienzo del final de la hegemonía de los Estados Unidos. Por la forma como ha manejado este proceso, ¿a quién se le ocurre cuando se le están muriendo 23,000 personas, decretar una invasión militar en el Caribe o bloquear un país como Cuba o Venezuela, que esto también está en nuestra declaración que hicimos en Puebla, rechazando el bloqueo en este momento, porque no están bloqueando a los gobiernos, están bloqueando a la gente, están bloqueando las vidas. Entonces creo que de esto, repito, como una reflexión constructiva, no podemos volver al mismo sitio cuando salgamos del virus que vamos a salir, tenemos que volver a un sitio distinto. Y eso es lo que yo creo que deberíamos comenzar a estudiar en Puebla, y es ¿para dónde vamos cuando salgamos de esto? Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle a Marco, en el nivel de la sociedad y su relación con los políticos, hace tiempo que se habla de que la brecha entre unos y otros se ha ido ampliando en varios países de América Latina. ¿Te parece que con esta crisis esa brecha se amplía aún más? El descrédito hacia la clase política en distintos países de la región que pueda crecer, o ¿cómo ves esa relación en este contexto? Mi impresión es que en este contexto de pandemia, todos los gobiernos, salvo excepciones, como la de Bolsonaro, creo que la de Trump, los gobiernos gozan hoy día de una delegación de confianza momentánea bien alta. Todos han fortalecido su liderazgo hoy, producto de que estamos todos, ya sea en cuarentenas o distanciamiento social, tenemos que delegar porque el control, la información, el acto de gobernar hoy día se concentra en monarcas, los liderazgos y los atributos de personalidad. Eso vale para Merkel, vale para los sistemas no federales como Chile, incluso el presidente más impopular de nuestra historia hoy día goza de un nuevo aire. Lo que no creo que seamos todavía capaces de predecir, porque yo estoy completamente, suscribo lo que han dicho los tres otros panelistas, y es que, por ejemplo, han habido distintas estrategias, pero claramente, por ejemplo, la de Argentina, que es la que nos inspira en el barrio, también es una historia que todavía no está terminada. Todavía hay que ver cómo termina esta historia. Yo sería extremadamente prudente. En el caso de Chile, por ejemplo, estamos asistiendo a actos muy delicados del gobierno, el manejo mañoso y malintencionado de la información, y aún así la popularidad del presidente Piñera tiene aún cada semana más aire, más oxígeno, le ha ido cada vez mejor. Estoy hablando de todas maneras de alguien que está en torno al 20% de aceptación, pero llegó a estar en 6% de aceptación. Lo que te quiero decir es que yo no creo que sea un buen momento para especular sobre la crisis de representación y legitimidad de los gobiernos, que no tengo dudas que va a ser muy severo el diagnóstico el día después, casi para todos los gobiernos. Creo que muy pocos se van a salvar de evaluaciones positivas. Creo que en el promedio va a ser mala la evaluación porque la economía va a empezar a pegar muy fuerte. En el caso de Chile, ya tú lo sabes, estamos con un 35% menos de consumo, con una contracción económica muy fuerte y con un sueldo promedio muy bajo previo al movimiento social, previo a la crisis económica de Chile y previo a la pandemia, con lo cual todo lo que venga después va a ser muy, muy malo. Antes que un debate ideológico, la disputa sobre el modelo regional de desarrollo
que requerimos es una discusión ética. É preciso aprofundar e acelerar essas mudanças. Com os avanços tecnológicos e a riqueza acumulada, não há mais lugar para a fome, a pobreza e as epidemias que podem ser evitadas. Não podemos mais conviver com a discriminação, a injustiça e o autoritarismo. Temos que enfrentar os desafios do desarmamento nuclear, do desenvolvimento sustentável e de um comércio mais livre e mais justo. Otra cosa que les quisiera preguntar a todos, de alguna manera vivimos y creo que esta crisis sanitaria lo ha evidenciado, en un sistema económico que no puede parar, que depende de una actividad frenética de producción y consumo acelerado. Y lo que estamos viendo es que cuando esa actividad se detiene, compromete el bienestar de millones, de miles de millones de personas en todo el mundo. De alguna manera, pareciera ser que con esta crisis ese sistema se está haciendo aún más evidente y la falta de estados capaces de garantizar derechos fundamentales, salud, alimentación, vivienda, educación, se hace aún más evidente. Hace un par de semanas, Zizek escribió un artículo donde decía que la única alternativa a esta crisis sería una nueva especie de comunismo que pudiera regular y controlar los mercados, así como a los estados-nación cuando esto sea necesario. Bueno, yo no sé si comparto todo lo que dice Zizek, creo que es un pensador muy provocador y a veces no siempre comparto sus puntos de vista, pero yo les pregunto, ¿será que la crisis que estamos viviendo de alguna forma es una demostración de la inviabilidad del capitalismo en nuestros tiempos? Presidente Zapatero. Es un debate que se abre cada cierto tiempo, ¿no? Pero la experiencia nos dice que desde que se inventó el llamado capitalismo, la economía de mercado, la revolución industrial, se le ha anunciado la muerte del mismo muchas veces, ¿no? Y yo soy un poco escéptico en ese sentido, creo que sobrevivirá incluso al cambio climático y a la crisis. Ahora, como todo, es fundamental que en este momento tengamos claro dos cosas. La primera, que las desigualdades van a incrementarse con la crisis de la pandemia. Y ya se había abierto una brecha con la crisis financiera. Y esto es insostenible. Por tanto, el primer reto de las organizaciones internacionales y de los propios países será el problema social. El problema social. Y si no hay una respuesta, esta vez al problema social, volveremos a entrar en una situación económica de falta de crecimiento o de una guerra comercial. Debería de ser este el gran mensaje que, más allá de la cuestión teórica de cómo nos gustaría que el orden internacional fuese, pues claro, a mí me gustaría que hubiera, igual que los estados en esta crisis con los decretos de excepción pueden intervenir empresas y evitar el pillaje, pues hubiera un orden internacional, un Consejo de Seguridad de Salud que pudiera intervenir el material sanitario en el mundo y repartirlo equitativamente, sobre todo a aquellos países que tienen más dificultades. Esto parece hoy una utopía, pero igual en algún momento la OMS y si todos los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo, podríamos establecer un mínimo, una garantía, porque es verdad, hoy un respirador se ha convertido en un derecho humano, un derecho fundamental. Y hay países que pueden acceder a ellos, hay países que les cuesta mucho más. Entonces, espero que la humanidad pueda hacer esta reflexión, pero por de pronto lo más urgente va a ser la cuestión de las desigualdades sociales y de la exclusión social que va a abrir esta crisis de la pandemia. Presidente Samper. Este libro que he estado leyendo, que se llama Repensar la pobreza, de los premios Nobel, el profesor Van Ness y Esther Duflo, me ha puesto a pensar en estos días, y es que sin duda lo que se está haciendo, por lo menos en los países de América Latina,
no solamente lo que habíamos propuesto los sectores progresistas que se hicieran como políticas de igualdad, sino que se están apoyando también en los canales que creamos, por ejemplo, Lula con la Bolsa Familia, nosotros con el sistema del CISBEN en Colombia, que fueron sistemas de focalización para poderle llegar a los sectores pobres más desfavorecidos. Yo soy relativamente optimista en el sentido de que de alguna manera vamos a hacer lo que nosotros estábamos proponiendo que se hiciera hacia adelante. Lo que me preocupa es cómo se van a financiar tanto el déficit que está produciendo esto como lo que viene hacia adelante. Si esa financiación es con el Fondo Monetario, si esa financiación la van a poner los trabajadores con sus pensiones, si la van a poner los gobernadores con sus fondos regionales, o si realmente vamos a cambiar la concepción y ese 5-10% del Producto Interno Bruto que tenemos que invertir en la crisis va a ser financiado con nuevas reglas fiscales, con préstamos del Banco Central y con impuestos no regresivos. Gracias, Celso. Bueno, yo creo que estamos pasando, como se ha dicho ya, por la más grande, una de las más grandes crisis de la historia contemporánea, de la historia moderna del mundo, no solamente, porque incluso, bueno, la Segunda Guerra Mundial ha sido terrible, no espero que el número de muertos no sea tanto, pero de todas maneras estaba más centrada en algunas partes del mundo. Muchas partes del mundo sufrieron muy lateralmente. Eso no, eso es una cosa que ataca a todos. Y yo creo que al final de esa crisis, o ya antes del final, tendrá que haber una reorganización, un intento de reorganizar el mundo. Y creo que en eso la correlación de fuerzas ya no es la misma. Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Tienen que hablar con China, tendrán que hablar con otros países. América Latina tiene que estar unida, no solamente para adentro, pero también para afuera. Más regulamentación del capital financiero, no se va a acabar con ello, pero sí tiene que acabar con la especulación infinita. Más solidaridad y más cooperación internacional. Yo creo que eso tendría que ser las bases de un mundo verdaderamente nuevo que se puede crear. El Grupo de Puebla habla de un nuevo modelo de desarrollo, pero tenemos que pensar en un nuevo mundo, un nuevo orden verdadero en el mundo basado en la cooperación, la solidaridad y no solamente en las ganancias financieras como es hoy. Muchas gracias. Marco, además de hacerte la misma pregunta, ¿podrías ampliarnos un poco sobre las propuestas e iniciativas que han surgido del Grupo de Puebla en esta reunión que tuvieron la semana pasada? Yo muy breve agregaría un ejemplo de lo que decía Celso Amorim que me parece relevante y que puede ser útil para el tema de la necesaria coordinación continental, incluso mundial. Por ejemplo, Chile gasta hoy día 6% del PBI en defensa. Según un instituto noruego, es el país que más gasta en términos comparativos y proporcionales en defensa, vale decir, en gasto ya sea armamentístico, previsional de los militares, etc. Y en salud, Chile gasta 5%, que es 5% del PBI, que es uno de los países que más gasta en salud respecto al promedio latinoamericano, que es 2%, salvo que el presidente Samper me corrija. Chile es una economía que ha hecho un esfuerzo supuestamente mayor, pero éticamente inaceptable. Y eso yo creo que lo que dice Celso va a inspirar, y espero que el Grupo de Puebla empuje en eso los límites de lo posible respecto de cómo entendíamos la coordinación continental y planetaria, los gastos en defensa. Vamos a tener que revisarlos seriamente. Es completamente absurdo un continente pacífico como en la América del Sur al menos, Chile tenga este gasto militar, a mi juicio, desproporcionado. Y respecto de los 11 puntos, como ya se ha dicho, algunos de ellos los voy a enumerar muy rápidamente. La petición de fin a las sanciones a Cuba y Venezuela, por todas las razones que Celso Amorim también describió. 2, la creación de un fondo que permita aumentar la inyección de dinero a los más pobres, considerando la línea de la pobreza como monto, que costaría, según la CEPAL, 2,2% del PBI continental, que eso sería una de las tantas apuestas. 3, postergación de los pagos de deuda. 4, repensar, corríjanme los poblanos, repensar el servicio de la deuda, que sea más bien el servicio del desarrollo productivo que del sistema financiero. 5, fortalecer, por supuesto, todos los sistemas de salud pública. 6, un reconocimiento a todos los que están haciendo hoy día los y las profesionales y los trabajadores
en materia de control de la pandemia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, uno de los puntos más coyunturales, más actuales, que quisimos por unanimidad hacer un reconocimiento al gobierno de la Argentina en su control, su manejo de la pandemia. Y por último, y esto te afecta a ti, Hernán, te interpela, nosotros reconocemos en el gobierno de México, y eso está dentro de los 11 puntos, el intento de México de coordinar lo que el presidente Samper ha descrito también, que es la CELAC, como instrumento para suplir lo que en algún minuto UNASUR logró de algún modo abordar. Gracias, Marco. Les pediría simplemente una conclusión de 1 minuto a cada uno de toda esta discusión que hemos tenido y un poco de cómo se imaginan el modelo de desarrollo del futuro, si es que vendrá un nuevo modelo después de todo esto. Sin duda va a haber cambios en el modelo y sin duda los valores predominantes deberían de ser los valores de la equidad social, los valores de defensa de los bienes públicos globales y de los bienes públicos en cada país, la cooperación, el multilateralismo. Y terminaría con dos reflexiones. La primera, en esta crisis ya era un proyecto del Gobierno de España, pero va a ser un gran proyecto que, sin duda alguna, va a marcar toda una experiencia. Se va a establecer una renta universal básica para aquellos sectores que la crisis y otras circunstancias les lleve a una dificultad extraordinaria para poder tener siquiera lo básico para sobrevivir. Y la segunda cuestión. Yo he insistido mucho, lo peor de esta crisis es sin duda alguna que no hemos visto la actitud humanitaria para ayudar a países como Venezuela o como Cuba cuando estamos en un tema de vida, de derechos a la vida y a la salud. Y lo mejor de esta crisis, ver a millones de ciudadanos en el mundo que responsablemente han aceptado el confinamiento, han dado un ejemplo, y a esos empleados públicos. Yo cuando hablo de los médicos, cuando hablo de las enfermeras y enfermeros, o de los auxiliares clínicas, o de todos los que están duramente en la primera línea de combate, subrayo, son empleados públicos los que nos van a sacar de esta pandemia. Debe servir como reflexión política. Ya está bien de denostar lo público y de creer que en lo privado tenemos la solución. No habrá un país ordenado, un país con derechos, un país con posibilidades, un país con un mínimo de orden social, si no hay una estructura pública seria, potente y financiada. Y por supuesto, en este momento es momento para que, se contribuya, los bancos centrales se comprometan y, por supuesto, que las mayores fortunas y que las grandes rentas contribuyan más fiscalmente. Lo que más me preocupa de Latinoamérica en este momento es la salida de capitales. La salida de capitales, que por cierto, deberíamos de haberlo, se me olvidó luego, incluido en la reflexión del Grupo de Puebla. Esto sí que me preocupa, que se viene produciendo en los últimos meses al hilo de determinadas circunstancias, porque eso, claro, le va a quitar posibilidades al continente, aunque tengo una gran confianza en gobiernos como el del presidente Alberto Fernández y en el Grupo de Puebla. Muchas gracias, presidente. Muy buena reflexión. A mí me preocupa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niegue a hacer una reforma fiscal, y más en un momento como este, donde los recursos son escasísimos, y teniendo una mayoría en el Congreso y pudiéndola hacer, está dejando pasar una oportunidad histórica para hacer una reforma fiscal que en México es tan necesaria. Presidente Samper, ¿le puedo pedir una reflexión final, por favor? Sí, yo pienso que hay varios mensajes que puntualizo. Primero, no somos invencibles. No somos invencibles. Esta crisis nos ha demostrado el valor que tiene la vida y cómo somos mortales. Segundo, la felicidad no está en tener más carros, tener más viajes, en conocer más sitios, en estar más conectados. La felicidad tiene muchísimo que ver con principios y con valores, por los cuales cada una de las familias que hoy día está aislada seguramente está meditando.
hemos tenido tiempo, yo lo he tenido para estar con los hijos, con los nietos, para estar conectados con la familia. Son valores que habíamos olvidado. Tercero, el futuro es ya. Nos están anticipando el futuro. Nos están mandando un mensaje de futuro. Es decir, temas, no podemos aplazar más lo del cambio climático, no podemos aplazar más lo de la redistribución del ingreso a partir de la redistribución de la riqueza. Y finalmente, un mensaje es doloroso, pero tenemos que admitirlo. Aquí yo quisiera sacar, por supuesto, a Marco Enrique, que es mucho más joven que nosotros, más dinámico, más activo, pero nosotros tenemos que asumir unas responsabilidades frente a las nuevas generaciones por lo que está pasando. Aquí no puede cada cual salir a darse golpes de pecho en el pecho del vecino. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen, yo la siento, y creo que tenemos que asumir esa responsabilidad para contestar qué hicimos mal y qué no deberían hacer ellos para no cometer los mismos errores. Celso Amorín, por favor. Bueno, dos cosas muy rápidas. Yo creo que la humanidad aprende. Yo soy optimista en ese sentido. Y creo que quedé muy optimista cuando miré a Boris Johnson, porque no tengo ninguna simpatía especial. Yo viví en Inglaterra, mis amigos son todos del Labour, o más allá del Labour, Left Labour, y bueno, no tengo ninguna simpatía, pero cuando salió de la unidad intensiva, dijo dos cosas importantes, que la cosa mejor que el Reino Unido tiene es el National Health System, el sistema de salud pública que ha sido creado por el Partido de Trabajista después de la guerra. Y la otra cosa que dijo, que tiene que ver con esa, hizo hincapié era un agradecimiento especial a los enfermeros, que eran dos migrantes. Uno quizá no tanto porque era Nueva Zelanda, le consideran parte del mundo anglosajón, pero el otro era portugués, un poco primo de nosotros aquí en Brasil. Entonces, eso me pareció una cosa muy importante. Puede ser que la humanidad aprenda. Si Boris Johnson aprendió, la humanidad puede aprender. Muy bien. La otra cosa que solamente quería añadir en relación a eso todo es que sí, los pilares, yo creo que el capitalismo no va a desaparecer, pero tampoco podrá continuar como está. Yo creo que eso es una visión que todos estamos, el Financial Times tiene, es solamente algunas de las medidas que están siendo recomendadas por ahora, algunas tienen que permanecer. No puede haber la salud, por ejemplo, solamente con... Vean qué pasa en Estados Unidos, quizá el país más rico del mundo, con las deficiencias en el sistema de salud. Entonces, todo eso tenemos que cambiar. Esos son cambios profundos, culturales, más allá de políticos. Y América Latina tiene que estar junta y con su voz para participar de esos cambios en plan mundial. Por eso la integración que Samper también llevó adelante. ¿Y si Boris Johnson cambió, Bolsonaro podrá cambiar? Eso creo que es más difícil, porque, digamos, en el caso de Boris Johnson se aplica quizá el pensamiento de Polonius sobre Hamlet, que hay método, que era locura, pero había método en ella. En el caso de Bolsonaro no hay método. Marco, vamos contigo. Yo me titulé de filósofo, pero entendí poco. Pero recuerdo algunas reflexiones filosóficas que me han marcado y me han ayudado mucho para tratar de decodificar lo que está pasando. Una, esta idea de que somos los seres humanos, nos gusta ocuparnos de algo, no conocemos el vacío. Por tanto, nos toca ocuparnos de esto y tenemos dos maneras de vivirlo: paralizados o creativamente. Y creo que el Grupo de Poder en eso se puso en acción para imaginar soluciones ahora y para el día después. Lo segundo, somos animales de costumbre, por tanto nos vamos a acostumbrar, y es la parte mala y la parte buena, pero nos vamos a acostumbrar a nuevas reglas de convivencia, a nuevos estados probablemente más, como decía Octavio Paz, más ogros filantrópicos, pero también estados más vigilantes. Y creo que ahí donde el Grupo de Puebla está llamado a ser extremadamente agudo y un elemento de presión, al menos para Iberoamérica, es este estado que se parezca más a un hermano, a un padre protector, que a un vigilante, porque lo que viene ahora va a ser, a mi juicio, un vértigo de la derecha hacia el autoritarismo para más Estado en la salud, pero a su vez un Estado con menos libertad individual y libertades colectivas. Así es que agregaría esta humilde reflexión a estos tres predecesores
tan brillantes. Y gracias a ti, Hernán, por siempre estar interesado en el Grupo de Puebla, sobre todo en México, donde el debate ha sido tan accidentado. No, pues yo les agradezco mucho a ustedes y me quedo muy contento del capital intelectual que tiene el Grupo de Puebla. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Hernán. Muchas Eu tomei gracias. café, como habías pedido. Sí, sí, sí. Es Colombiano. Muy bien. Colombiano. Te conto un pequeño chiste. En la Embajada de Brasil, el embajador decía a todos que el café era colombiano. Él decía, no, el embajador no, el mordomo decía, todo bien, ¿por qué? Todo corrió bien, mordomo llamó. Pero ¿por qué decía a todos porque el café era colombiano? Porque estaba muy malo, embajador. Provocación. La provocación. Eso lo dejamos para otro debate. Hasta luego, gracias. Un saludo cordial a todos. Chao. Llegamos así al final de este programa. Nos vemos el próximo episodio. Estaremos aquí conversando, escuchando y tomando café como se debe, sin azúcar.